Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo registro. Este es el registro del 24 de noviembre del 2024. Y bueno, estoy aquí haciendo un registro, ¿sí? Porque hace tiempo no hablo de la situación familiar y quiero dejar registrado lo que ha pasado últimamente con el estado de mi tía. Bueno, le suspendieron las quimioterapias intravenosas, o sea, ya no tiene que ir al hospital y le dieron una serie de pastillas bastante fuertes, unas pastillas que son bastante fuertes para combatir con el cáncer, ¿no? O sea, recordemos, bueno, o sea, la cuestión es que mi tía tiene cáncer de colon, diagnosticado cáncer de colon con diferentes metástasis y pues ha estado en tratamiento desde entonces. Ay, perdón. Ha estado en tratamiento desde hace 3 años, pero con el tiempo ha venido deteriorándose cada vez más. Eh, Pensamos, aunque pues no sabemos exactamente, pero pensamos con mi mamá y nosotros dos, mi mamá y yo, que está próximo, está próxima la partida de mi tía, ¿no? Eh, Difícil, sí, o sea, es difícil porque pues no sabemos primero cómo responda el cáncer, ya, o sea, no sabemos cómo responda el cuerpo a las pastillas que se está tomando y cómo responda finalmente al tratamiento. Es bastante fuerte, tiene dolores muy intensos actualmente que de alguna manera los calma con acetaminofén. No sabemos cuánto tiempo se demore esta situación, si se agrave y tenga que tomar morfina para no sentir dolor, no sabemos, o sea, exactamente, pero pues la vemos muy deteriorada, sí, ya hemos tenido un par de conversaciones con ella en las cuales de alguna manera se está despidiendo, eh, pero bueno, todo lo que estoy diciendo a continuación es especulación un poco, ¿no? O sea, no sabemos exactamente cómo responde al cáncer y si ella siga, o sea, si sea una cuestión positiva, se mejore un poco y pues pueda seguir en su tratamiento durante más tiempo. Pero claro, ha bajado, está como en 47 kilos, bajó 3 kilos la última vez, está prácticamente en los huesos. La temperatura por lo general siempre está fría, el cuerpo está frío y bueno, sí, ella de alguna manera el otro día, por ejemplo, entró al apartamento y sintió que ya no estaba viva, ¿no? Sintió como su ausencia en el apartamento. También hay que ver que ella pasa mucho tiempo sola, eh, y bueno, pues la situación es complicada, ¿no? Yo, entre comillas, estoy un poco tranquilo
porque, pues, por diferentes motivos, ¿no? Uno de esos motivos es que, estoy medicado un poco con antidepresivos y de alguna manera eso me mantiene con las emociones un poco calmadas, ¿no? Quizás si no tuviera los antidepresivos, la emoción sería más desbordada y yo estaría en llanto constante porque yo soy muy emocional, ¿no? O sea, yo, pues en mi historia he sido muy emocional, pero de alguna manera estoy tranquilo, pues estoy tomando antidepresivos y bueno, sí, o sea, puedo hablar con tranquilidad de estos temas tan delicados, pero no sé exactamente cuando reciba la noticia final de que murió exactamente X día. No sé cómo vaya a responder emocionalmente porque hace parte de un duelo y hace parte de un proceso que uno como, como ser vivo también vive, ¿no? Eh, espero estar, o sea, espero de alguna manera estar lo más tranquilo posible. Lloraré si es necesario llorar o sea, si las emociones me desbordan también. Claro, no es fácil perder a un ser querido, pero pues no quiero tampoco hablar tanto de la ausencia de mi tía sabiendo que todavía está viva, ¿no? Entonces la situación está complicada, no sabemos cuánto tiempo le queda exactamente. Eh, pues ella sigue en su tratamiento con quimioterapia en pastillas, eh, pues va ahí en su tratamiento, dice sentirse bien, aunque siente algunos dolores cada vez más intensos. eh, y bueno, pues ahí va, ¿no? Eh, yo lo que menos quiero es que ella sufra los últimos momentos de su vida o el último tiempo de su vida, que sufra dolores intensos y que nosotros como familiares no podamos hacer nada, ¿no? Más allá de acompañar, ¿no? Esa es la dificultad que se tiene al ser familiar de una persona enferma, que por más que uno quisiera solucionar la dificultad, no puede hacer nada. No todos pasamos por esa situación, por la enfermedad. De alguna manera, algunas veces transitoria, otras veces permanente. Pero pues sí, o sea, lo que está dentro de nuestras posibilidades, que es acompañarla, estar con ella, pues estaremos ahí todo el tiempo que sea necesario. Eh, sí, o sea, personalmente quiero seguir viviendo los tiempos que vivo con ella cada vez que voy a la casa de ella y hablo con ella, eh, en vez de pensar en el recuerdo sabiendo que todavía está viva, ¿no? O sea, es como el asunto. Pero pues a mi mamá de alguna manera le ha pegado duro, pues porque es su única hermana y, y porque de familiares como tal se queda sola, ¿no? Ya murió mi abuela, el papá, mi abuelo, pues murió cuando ella tenía 15 años y eran mi mamá
y mi tía. Todo el tiempo era mi mamá y mi tía, las dos hermanas. Y pues de alguna manera mi mamá pues se quedará sola, ¿no? O sea, no digo sola del todo porque pues tiene a sus hijos y pues ahí estaremos nosotros, pero sí, o sea, como, pero pues no sabemos tampoco, ¿no? Porque pues le puede dar un yello a mi mamá en cualquier momento y pues se puede ir antes, no sabemos quién se vaya antes o después. La cuestión es que, claro, es duro estar en este momento de la vida como tan a la incertidumbre. Sé que el ser humano por naturaleza vive en la incertidumbre, ¿no? No sabe finalmente qué pasará el día de mañana. Eh, pero de alguna manera uno tiene cierta seguridad de que las cosas irán bien en los próximos días. Si no, pues nadie estaría tranquilo, nadie podría vivir, ¿no? Eh, pero claro, sí, o sea, hace 3 años la situación de mi tía se volvió crónica, o sea, se le diagnosticó la enfermedad del cáncer y empezó a vivir un familiar en la familia, en lo que yo considero familia, con esta condición, con esta enfermedad crónica, eh, sí, con esta enfermedad crónica. Todos, a pesar de, bueno, a pesar de los hábitos de cada uno, pues hemos tenido una salud más o menos, sí, no digamos perfecta, pero sí hemos estado en plena salud. Y pues ya contar con una persona que está enferma, eh, enferma físicamente, eh, pues se reestructura la familia, ¿no? Las cosas se han ido modificando, todos están, o sea, algunas personas hemos estado al pendiente del familiar que está enfermo y bueno, la cuestión es que, pues ahí vamos, ¿no? Eh, pero pues, o sea, mi tía solo tiene un diagnóstico que nos puede decir el día de mañana tal, se murió de cáncer tal persona. Ella, ¿no? Eh, ella tiene ese diagnóstico, pero pues nadie está exento. Yo siempre suelo decir lo mismo, nadie está exento de que el día de mañana no se despierte y ya se acabó la historia. Eh, pero es como la incertidumbre de carajo, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué vamos a hacer como familia? Porque es que alrededor de mi mamá y de mi tía, nosotros, los demás familiares, nos hemos acomodado de alguna manera. O sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo nunca o ninguno de mis hermanos ha dicho, hey, vamos a hacer una reunión que no esté mi mamá y que no esté mi tía, sino la reunión de los primos. Nunca ha sucedido eso en la familia. Eh, Mi mamá y mi tía han sido las que han planificado todas estas reuniones familiares y alrededor de ellas es que se configura como tal la familia. Pues la familia extensa, lo que yo considero familia, mi familia, ¿no? O sea, mis primos, mi tía, mi mamá, mis hermanos, y bueno. Pero la cuestión es que, pues si bien no quiero pensar en qué pasará el día de mañana después de que muera mi tía, eh,
sí lo pienso, sí, o sea, sí pienso cómo será el contacto que se tenga con mi primo Camilo, el contacto que se tenga con mi prima Carolina, si se va a mantener ese contacto o finalmente se va a perder. eh, sí, o sea, la familia de alguna manera se va a reestructurar a raíz de la ausencia de uno de sus integrantes. Sí o sí se va a reestructurar. De la misma manera que se reestructuró en el momento en el cual mi hermano Lucas y y mi cuñada Kate se fueron con mi sobrino Mateo a Canadá. Sí, ya llevamos como 3 añitos más o menos en los cuales no los vemos. Eh, pero de alguna manera tenemos noticias de ellos, ¿no? Sabemos que están allá, nos envían fotos, nosotros enviamos fotos y bueno, de alguna manera tenemos el contacto. Pero la familia se reestructuró, ¿no? Ya no puedo contar con mi hermano de, pucha, voy a ir a visitar a Lucas porque, no sé, quiero hablar con él, eh, sino que es directamente por teléfono, ¿no? O sea, la idea de pensar en un abrazo con mi hermano pues está muy alejada, sí, o sea, cuando yo tenga la posibilidad de viajar a Canadá o ellos de devolverse de visita a Bogotá, pues será la oportunidad de, sí, y no sabemos cómo esté la economía de la familia o no sabemos cómo esté mi economía o la economía de mi hermano y de mi cuñada para emprender un viaje de esa magnitud, ¿no? Pero entonces se reestructuró de alguna manera la familia. Lo mismo pasará con la ausencia de un familiar. Sí, yo lo que menos quiero es que el contacto se pierda con Camilo y con Carolina porque pues siguen siendo mis primos y hemos vivido prácticamente toda la vida, toda mi vida y toda la vida de ellos con ellos, sí, o sea, con contacto con ellos. Eh, pero pues no sabemos, ¿no? No sabemos. Carolina tiene una inclinación, o sea, mi prima tiene una inclinación religiosa que no compartimos muchos integrantes de la familia y eso puede ser un motivo de distancia, ¿no? Pues porque ella, pues, tiene como centro de su vida la fe que profesa ella. Y entonces, claro, nosotros somos un poco más libres en respecto a eso de la fe, cuestionamos un poco más la fe, eh, nos burlamos un poco de la fe también, eh, y esto pues puede generar roces, no sabemos exactamente. Quizás con Camilo sí se tenga el contacto, con Carolina no sabemos, porque pues Carolina es bastante, no sé, no sé, o sea, no sé. Sí, y de alguna manera, eh, pues no sé, sí, o sea, la situación está complicada, eh, pero pues es lo que hay, es lo que finalmente hay y pues el tema está ahí. Eventualmente, en algún momento de la historia de este canal y de la historia de estos registros que suelo hacer, haré uno anunciando la partida de mi tía si todo sale de acuerdo al orden natural de la vida. eh, Haré el anuncio, diré, bueno, pasó esto, tal, 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 se acabó,
sí, escribiré algo al respecto. Eh, es complicado cuando todas las creencias, sin importar si son religiosas, se convierten en barreras. De pronto el problema no es la diferencia de creencias, sino la incapacidad de menguar las reacciones adversas, burlarse o intentar convertir a los demás. ¿Por qué se está hablando de este tema? Pues la razón de hablar de este tema es que pues mi tía tiene cáncer, sí, y pues ya está en fase terminal. Y entonces, pues yo utilizo esto que se llama registros para ir dejando un registro de video y audio desde hace años. Hago esto de registros y lo hago desde el 2016. Antes lo hacía de manera privada, ahora lo hago de manera pública. eh, por eso el nombre de registro 24 de noviembre del 2024. Y pues la idea es ir contando cómo va la situación viviendo este proyecto que se llama Señor Science. Eh, pero bueno, eso es otro cuento. La idea de los registros es contar un poco de mi experiencia en esto de crear contenido. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que sí, o sea, el tema, gracias, gracias. El tema de la muerte es bastante complejo, sí, es difícil, pero pues todo ser humano pasa por eso, sí, o sea, todo ser humano pasa por el duelo de un familiar, eh, y pues hay que vivirlo de la mejor manera, ¿no? Yo he hecho lo posible con respecto a tener el mejor recuerdo posible de mi tía en vida. Entonces, si bien no he pensado mucho en la ausencia de ella, aún porque todavía está viva, he tratado en lo posible de exprimir cada momento que vivo con ella, porque eso de alguna manera me dará tranquilidad en el futuro, tranquilidad de que estuve con ella, de que viví el tiempo que era necesario con ella, pues es uno de los familiares más importantes de mi vida, como por lo que decía, ¿no? O sea, son mi mamá y mi tía han sido las dos personas, los dos pilares que han sostenido mi vida a lo largo del tiempo y pues de alguna manera se va a ir a uno de esos pilares. Y pues sí, o sea, es es, es el tiempo que cada persona tiene en el mundo, ¿no? Pero creo que lo más difícil es que nunca nos enseñan a aceptar la muerte con la naturalidad sin banalizarla. ¿Qué se necesita para poder estar todos más tranquilos? Por ejemplo, con la religión, esa promesa de un más allá, creo que son un poco dañinas en el sentido de que nos permiten soltar saludablemente. Sí, sí, o sea, las creencias están, o sea, somos seres de creencias también, ¿no? O sea, cada quien tiene su idea de qué es lo que va a pasar, o sea, ante la incertidumbre de la propia, de la muerte, porque pues nadie ha vuelto para contar cómo es el asunto, eh, pues los seres humanos han creado ideas alrededor de la muerte,
que existe una vida eterna, que se van al nirvana, que se van a un cielo distinto, a otro plano existencial. eh, son ideas que los seres humanos han inventado de alguna manera para apaciguar esa incertidumbre que tienen. Eh, la cuestión de la vida eterna, pues aquellas personas que creen en eso, eh, pues de alguna manera lo ven como positivo, ¿no? Por ejemplo, para un budista eso de la vida eterna es volver otra vez al samsara y es algo negativo porque pues finalmente está anclado al ciclo del samsara, ciclo de reencarnaciones y muertes y de ahí no va a salir. Y la idea es llegar a la iluminación, ¿no? Pero pues son ideas, ¿no? Eso me hace recordar, por ejemplo, que mi tía hace poco, y que está como en el proceso de irse despidiendo de los familiares y todo eso, eh, dijo que quería una misa, sí, que quería una misa en una iglesia particular, en una iglesia determinada. Y de alguna manera yo no soy creyente de la religión cristiana, eh, pero pues es la última voluntad de un ser humano vivo, ¿sí? Y como tal, pues por más que uno no quiera, por más que uno tenga sus diferencias con diferentes religiones, pues lo que pienso yo que uno debería hacer en lo posible es cumplir con las últimas voluntades de los seres humanos, porque lo que no, o sea, lo único que tenemos es la compañía y es el transitar el camino juntos, los humanos entre los humanos, ¿no? Más allá de las diferencias religiosas que se tengan, pues parte del camino de mi tía es esa creencia en esa religión. Y pues si se le puede dar cumplimiento a esa última voluntad, pues s- creo que es pertinente, ¿no? Pero bueno, sí, eso, o sea, todo este tema, alrededor de todo este tema, pues se levantan una serie de, o sea, claro, los seres humanos no estamos todo el tiempo pensando en la muerte, porque si pensáramos todo el tiempo en la muerte, quizás no viviríamos de la mejor manera. A veces se nos olvida, incluso cuando somos adolescentes, cuando el ser humano es adolescente, se cree inmortal, piensa que no le va a pasar absolutamente nada y toma riesgos innecesarios que ponen en peligro la vida. Eh, pero claro, sí, o sea, el cáncer es una enfermedad bastante compleja y el número de personas con cáncer va a aumentar en los próximos años. Ha ido aumentando a lo largo del tiempo por la cuestión de la alimentación, de los ultraprocesados, de todo esto, de todo este estilo de vida moderno, se ha aumentado muchísimo los casos de cáncer, ¿no? Y también en personas jóvenes. Mi tía no es tan joven, ella tiene 50, ¿qué? 40, 51, pero claro, sí, o sea, bueno, yo ya estoy casi por los 40, yo tengo 38, eh, pero el tema es que, carajo, cuando uno se va acercando a esa edad, pues uno dice, "Oh".
está relativamente joven, ¿no? Pero han pasado 40 años, han pasado 50 años en el caso de mi tía. En el 51, ¿sí? Pero claro, pues, o sea, hay gente que vive eh, 80, 90 años. Hay otros que, hay otros que por diferentes enfermedades viven menos. Y pues, o sea, el cáncer, hace 3 años pasó la situación del cáncer de mi tía y se deterioró muchísimo, ¿sí? En estos 3 años. Pero bueno, no quiero pensar en ese tema. La cuestión, ya casi para ir terminando este registro, es que, claro, la muerte llega en un momento, o sea, yo me considero budista, ¿sí? No hago parte de ninguna organización budista, eh, no practico con regularidad la meditación y bueno, lo único que puedo decir que me hace considerarme budista es que yo sigo las cuatro nobles verdades y que de alguna manera he aprendido la vida de Siddhartha Gautama, que es el Buda. No sigo al Dalai Lama, eh, no sigo a ningún maestro budista, bueno, en fin, pero tengo en mente siempre las cuatro nobles verdades y la vida de Siddhartha Gautama. Si bien la vida de Siddhartha Gautama está rodeada de mitos como todos los personajes de las diferentes religiones, yo no considero el budismo una religión, más bien es una forma de estar en el mundo, es una filosofía de vida. Eh, si bien no lo sigo como una religión, la cuestión es que la vida de Siddhartha Gautama está llena de mitos. Entre esos mitos está el que siempre vivió en un palacio rodeado de, de cosas buenas, que no había visto a nadie envejecer, que el papá se encargó de que él viviera en continuo placer y bueno, un día decide salir de ese palacio y con el carretero, con la persona que llevaba el carro donde él iba, le iba haciendo preguntas. Y en eso, en la vida de Siddhartha Gautama, eso se conoce como los cuatro encuentros que Siddhartha tiene antes de decidir seguir el sendero de los ascetas. Y es que se encuentra con una persona enferma, con una persona muerta, con una persona con hambre, eh, y bueno, se encuentra con cuatro y con un monje. Y Siddhartha, que vivía siempre en placeres, de alguna manera le pregunta al tipo que qué es eso que está viendo a una persona que está enferma, tirada en una cama, y el guía le dice que esa persona es una persona enferma y que por más que se tenga cualquier cosa, todos vamos a pasar por ahí. Y le dice exactamente lo mismo eso con respecto a la muerte, con respecto a la enfermedad, con respecto a la hambruna, con respecto al hambre y con respecto, bueno, y al final, cuando mira el monje, el asceta, dice que hay personas que deciden conscientemente irse, o sea, desprenderse de todo y buscar de alguna manera la iluminación. Esos tres encuentros,
Es que estoy dudando si el de la hambruna es el tercer encuentro. Bueno, esos tres encuentros lo ponen a uno a pensar con respecto a ese tema. El hecho de que todos vamos a pasar por la enfermedad en algún momento. Quizás ahorita tenemos salud, ¿sí? Y estamos bien, pero eventualmente nuestro cuerpo se deteriorará, nuestro cuerpo envejecerá, llegará a la enfermedad, ¿sí? Algunas veces de manera transitoria, otras veces de manera permanente. Y por más que tengamos dinero, por más que tengamos los mejores médicos, esa situación pasará en la vida de nosotros y nos puede llevar a la muerte o puede ser algo completamente transitorio. Lo mismo que la muerte. Y eso, o sea, y ser conscientes de eso, sí, o sea, ser conscientes de eso que en un principio suena simple, pero que no lo es, sí, porque es que hay personas que se niegan al hecho de que en algún momento van a morir o en algún momento llegarán a la enfermedad, o que otros que quieren, otros que aprecian, llegarán a la enfermedad o llegarán a la muerte, ¿sí? Entonces, poder aceptar ese hecho de que todos en algún momento pasaremos por el sufrimiento, pero que de alguna manera, podemos decidir si sufrir con esas cosas que no son negociables o si finalmente negarlas, ¿sí? Y claro, el caso de mi tía de alguna manera pone ahí la cuestión de la enfermedad en mi familia, ¿sí? Lo que decía hace unos minutos atrás, la cuestión de que mi familia se ha tenido una salud casi perfecta durante mucho tiempo. Y hace 3 años recibimos la noticia de un familiar y por más que tengamos poder, por más que tengamos los mejores médicos, los mejores recursos, no podemos hacer absolutamente nada, porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra palabra, nuestro ser pasará por esa enfermedad, pasará por la enfermedad o se quedará en la enfermedad. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y entonces, claro, antes de irme, la cuestión de ver las cosas desde afuera, ¿sí? Porque alguien podría decir, claro, como usted no es el que tiene cáncer, pues es muy fácil decir todas esas cosas, ¿sí? Porque pues yo no soy el que siente el dolor, yo no soy el que está enfermo, yo no soy el que está cerca a la muerte, ¿sí? Pero yo soy de las personas que piensa que la vida siempre tiene una enseñanza, algo que enseñarnos, sí, algo que enseñarnos, sí, o sea, eh, y claro, cada quien elige qué aprender, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, la situación de mi tía me ha puesto, a mí me puso en principal en alerta de "Hey, ¿qué pasaría si llega
uno a tener cáncer. Sí, o sea, si llego yo a tener cáncer, me sometería al tratamiento o evitaría en lo posible el tratamiento, evitaría en lo posible el dolor y dejaría que la enfermedad siguiera hasta que ya finalmente la enfermedad me mate, o qué haría al respecto. Pero como digo, eso lo digo desde afuera. Quizás cuando ya esté, cuando ya reciba la noticia del médico, usted tiene cáncer, la decisión que vaya a tomar yo en ese momento sea, no, yo me hago la quimioterapia, yo me hago esto, yo me hago aquello, yo me hago las cirugías que sean necesarias. Eh, pero yo he visto todo el proceso de mi tía de cerca. Yo he estado acompañando a mi tía en todo ese proceso. Y la verdad es que es duro, sí, o sea, es duro. Sí, o sea, ella se sometió a una cirugía como de 12 horas, salió malísima, la recuperación fue lenta y sin embargo el cáncer siguió avanzando. Entonces, no sé qué tan necesario era tener esas cirugías. Bueno, sí, o sea, me ha hecho pensar la situación de ella con respecto a todo esto, ¿sí? Sometería mi cuerpo. Hay cánceres que son bastante mutilantes. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene un cáncer de ojo, un cáncer de cerebro, un cáncer de lengua, ¿sí? Que le quitan la lengua, que le ponen una sonda, que le ponen, que le quitan la extremidad, ¿sí? ¿Sometería mi cuerpo a eso? Claro, llegará un punto en el cual la extremidad deje de funcionar porque pues el cáncer la invadió. Pero, o sea, ¿qué haría uno al respecto en ese caso? ¿Sí? Y también me ha enseñado muchísimo el hecho de acompañar al otro, de acompañar al enfermo. ¿Sí? ¿Estaría yo dispuesto a estar con esa persona? Los familiares, los otros familiares cercanos estarían dispuestos de sacrificar horas, sacrificar tiempo de sus vidas para estar con el enfermo. Y eso le enseña a uno también aspectos de la enfermedad. Pero bueno, creo que sí, o sea, esto está lleno de aprendizajes. Obviamente no quisiera, o sea, pues lastimosamente mi tía pasó por esta situación, está pasando por esta situación. Y, y claro, se presentó de esa manera. Ella fue la primera persona en la familia que conozco yo que desarrolló un cáncer. Nadie más, afortunadamente las cosas han salido bien y nadie más está pasando por esa situación actualmente. Pero pues hay un riesgo alto. Ya con el caso de mi tía hay un riesgo alto en la familia de ella y en la familia mía. Eh, pero bueno, no sé. Hay que ver cómo sucede, cómo terminan de pasar las cosas. Creo que no es nada más por mi parte, eso era parte del registro del 24 de noviembre del 2024. Esperemos, esperemos que tenga toda una buena. Interesantes sus reflexiones. Mi madre padece un cáncer de mama hace 2 años. Mi tía perdió por esa misma causa un seno y mi abuela falleció hace pocos años por un cáncer de pulmón.
que no pudo ser tratado a tiempo. No quiero comparar la situación ni decirle que sé lo que usted siente y piensa, o que su familia está en un momento, en este momento a lo que voy con mi comentario es que brindarle si de algo sirve mi compañía, así sea digitalmente, y mis buenos deseos. Vale, gracias. Me agradó muchísimo tu comentario. Eh, sí, o sea, lo que decía también es cierto, sí, o sea, yo estoy asimilando esta situación de manera tranquila, en parte porque pues estoy medicado en cierto sentido, ¿no? O sea, yo tomo antidepresivos, eh, porque llegó un momento en el cual en el cual yo estaba muy estresado por la situación de mi tía, porque yo he acompañado todo su proceso con respecto a ir a los médicos y toda esa vaina. Yo tengo una enfermedad mental que se llama esquizofrenia paranoide y pues tomo medicamentos para antipsicóticos y medicamentos antidepresivos. Y claro, de alguna manera, aunque eso no quita del todo la emoción, de alguna manera los neurotransmisores en el cerebro no están tan, o sea, la dopamina y la sertralina eh, y la serotonina en el cerebro no están ajustadas reguladas un poco con el medicamento. Y de alguna manera eso ayuda a que pueda tratar estos temas con más tranquilidad, ¿sí? Es decir, o sea, que no me invada la emoción. Claro, he visto a mi tía llorar, he llorado un poco, se me ha aguado el ojo y toda esa vaina, pero no es una emoción desbordada, eh, incontrolable como tal. Eventualmente, cuando pasen las cosas, pues estaré bajo de tono. Todos llegamos a pasar de alguna manera por un duelo en algún momento de nuestras vidas. Se mueren nuestros padres, se mueren los abuelos, que se mueren los abuelos, se mueren los padres, ¿sí? Nadie quiere que se le muera a uno un hijo antes que uno, pero pues también puede llegar a pasar esa situación. Y pues hay que vivirla de la mejor manera, ¿sí? La muerte es inevitable, ¿sí? O sea, e incluso la muerte en cierto sentido, en cierto momento le da sentido a la vida, ¿no? Si fuera eterno el ser humano, quizás no estaría tan pendiente de qué sería su vida, porque pues finalmente tendrá todo el tiempo del mundo. Pero al tener una fecha final, pues hace que uno aprecie, que uno exprima, que uno le saque el jugo a cada momento. Eh, y bueno, sí, o sea, no quiero que este sea el último registro, quizás haga uno después diciendo, no, ha mejorado el estado de mi tía bueno, espero que no empeore más, pero sí, es complicado en cierto sentido que sea por estas fechas que ya mi tía, por ejemplo, ha tomado la decisión de irse despidiendo de la gente e ir saldando sus complicado porque yo he tenido una Navidad triste hace 21 años que se murió mi abuela en noviembre, en diciembre, perdón. Y pues obviamente no se viven las fiestas de la mejor manera, ¿no? Porque pues hay un duelo ahí de por medio. Pero sea en el momento en el que sea,
La idea es estar presente en ese momento y vivirlo de la mejor manera. Sí, darle también la tranquilidad al enfermo o al muerto de que todo va a seguir bien, de que los vínculos permanecerán, de que, sí, o sea, de que se le va a llorar porque pues es una pérdida, pero, pero la vida continúa, ¿no? O sea, es complicado. Un día estamos llorando la muerte del otro y al otro día estamos recogiendo sus cosas, viendo qué se queda cada uno de los integrantes y bueno, sí, saliendo del apartamento, al trabajo, la vida y toda esa vaina. Entonces, el hecho de la muerte en sí no es tan importante, sino cómo se vive la vida con esas personas, en la enfermedad, en la necesidad, en el buen tiempo, en todo. Pero bueno, creo que no es nada más por mi parte. Ya me despido. Muchísimas gracias a ti por estar ahí, a Grima. Eh, Muchísimas gracias y bueno, nos veremos en un próximo registro o en un próximo video. Gracias. Nos vemos pronto.